Hola, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Ya son las 6, entonces vámonos a iniciar la clase de la semana 3. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, hola. Sí, claro. Ok, para el día de hoy la agenda que tenemos, voy a pasar lista, después vamos a revisar el material, después vamos a atender dudas y consultas del entregable la próxima semana y luego vamos a trabajar en los canales, igual en el entregable, para revisar un par de grupos que tienen algunos temas con el alcance del proyecto. Y después regresamos para hacer el cierre de la clase. Voy a pasar lista entonces. Oscar Arguedas. Presente, profe. Gracias. Steven Arley. Presente, profe. Gracias. Paul Arroyo. Paul, ¿me escucha? Paul no está. Carolina Barbosa. Presente, profe. Gracias. Oscar Barrantes. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sergio Calderón. Presente, profe. Gracias. Emanuel Cantillo. Hola, profe, ¿qué tal? Presente. Hola, buenas noches. David Corrales. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Alejandro Díaz. Presente, profe. Gracias, José Pablo. Presente, profe. Gracias. Kendall. Kendall Fernández. Javier Francisco. Presente, profe. Gracias. Luis Armando. Luis Armando. Fátima. Presente, profe. Gracias. Sebastián Ortega. Sebastián. Steven Porras. Presente, profe. Gracias. Moisés. Presente, profe. Gracias. Abraham. Abraham Ramírez. Eric Retana. Presente. Gracias. Eddie. Villalobos, presente. Gracias. Rodolfo Villalta. Rodolfo. Está. Y Denis. Presente, profe. Gracias. Profesora, ¿ahí me escucha? Sí, es Rodolfo. No, es Abraham. Abraham, es que tenía ahí problemas de muteo. Ok, vamos a cambiarlo aquí a Abraham. Listo, entonces, presente. Ahora Gracias. después hago otra ronda. Bueno, qué raro, hay un montón de gente que me sale como ausente y parece que están todos. Voy a... No sé los si que me están. escucha a mí. Es que Vamos a ver. Paul. Profe, acá estoy, acabo de llegar. Ok, listo. También Kendall. ¿Está Armando? Luis Armando. Presente, profe. Ok. Y tengo a Sebastián. No sé si era el que me estaba hablando antes. No, parece que no está Sebastián. Y Rodolfo. Faltan 3. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar hoy. Voy a quitar por acá la cámara, que me gusta ponerla para saludarlos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Estoy por acá. Entonces, vamos a ver, el tema de la semana 1, que yo les había pedido que por favor lo leyeran, igual es un tema bastante general, entonces voy a pasar un poquitito rápido con el tema de la semana 1. Ya habíamos avanzado un poquitito. En la unidad 1
La agenda es qué es un sistema, la organización y los sistemas, los analistas del sistema y el ciclo de vida del software. Digamos, si ustedes ven la unidad 1 es un repaso de, pues, de temas que hemos venido viendo hasta el momento. Entonces, pues, un sistema de software en realidad tiene varios componentes, se compone de procesos, de la parte de infraestructura, comunicaciones, también es el software que ustedes van a construir, lo van a colocar en un hardware y también tiene un modelo de información o de base de datos. Entonces, esto es como todos los elementos que tiene un sistema de información. Revisando un poquitito más de conceptos, en realidad un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí. Entonces, aprovechando el concepto, cuando ustedes empiecen a desarrollar sus sistemas, definitivamente van a necesitar que esos sistemas hagan una interacción de datos. Por eso es que siempre yo les comento a todos y a todas que sus sistemas tienen que tener algún cálculo, tiene que tener generación de estadísticas, tiene que tener gráficos, tiene que pasar algo con la información. Cuando el sistema es solo recopilar información y guardar en una base de datos, no tiene ese nivel de complejidad pues que requiere para un proyecto de este tipo. Entonces, básicamente, pues el sistema es el conjunto de datos que interactúan. Bueno, cuando hablamos de sistemas de información, en realidad los sistemas de información es un tipo de software que las empresas lo utilizan para cualquiera de estos elementos, para mejorar la eficiencia, para aumentar la ventaja competitiva y pues para hacer diferencia con respecto a las otras organizaciones. Entonces, para no seguir aquí repitiendo la materia, quisiera que un miembro del grupo, yo sé que ya casi todos tienen proyecto, y que ustedes me digan cuál es la justificación o por qué están desarrollando ese sistema. Si ven aquí en el material dice que algunos sistemas pueden mejorar la eficiencia, otros pueden aumentar la ventaja competitiva, otros pueden hacer una diferencia sobre otras organizaciones, otros pueden tener beneficios para tener ventajas de mercado, otros pueden mejorar la organización, otros buscan a una alta productividad. Entonces quisiera saber de ustedes, vamos a ver quiénes son los grupos, ¿qué es lo que creen ustedes que va a ser su sistema? Voy a empezar aquí de abajo para arriba. Steven, del grupo 6, ¿qué cree usted que va a hacer? Ya usted tiene sistema, ¿verdad? Ya tiene proyecto. Steven Porras, ¿sí, verdad? Yo creo que hay dos. Ajá, sí, del 6. Sí. Bueno, sí, el de nosotros es como un sistema de gestión de rutas para una empresa. Entonces, la justificación es como que actualmente lo manejan todo de forma manual con Excel y otros programas. Entonces, es para que aumentar la eficiencia y que toda la información sea más fácil de accesar. Excelente, muy buena respuesta, gracias. Bueno. Eddie, ¿el grupo de ustedes ya se decidieron? Profe, con base a eso, quedaríamos después de la clase por votación. Ok. Creo que nosotros ya lo hemos mencionado los proyectos, pero todavía no estamos así como claros en cuál de. Ok, no hay problema, gracias, Eddie. Rodolfo, el grupo de ustedes, ¿cuál de esos elementos cree que va a solventar su sistema? Sí, profesora, buenas. El de nosotros lo que va a hacer es un sistema de gestión de una clínica de fisioterapia, donde vamos a tener lo que es el manejo de los expedientes digitales y vamos a tener una aplicación para que los dueños de la clínica tengan con un mayor contacto con sus usuarios, bueno, con sus pacientes. Y de estos elementos, perdón, para que no sí, disculpe, por favor, no es que llegué tarde. Demasiado. Entonces, llegué de tarde esos yo, profe, elementos. Ok. Entonces, de acuerdo a los elementos que tenemos aquí, digamos, de los sistemas de información, mejorar la eficiencia, aumentar ventaja competitiva, a estos que estamos viendo por acá, ¿cuáles creen ustedes que aplica para su sistema? ¿Podría subir un segundito, profe? Disculpe. Sí, claro. El primero, bueno, va a mejorar la eficiencia un montón porque me cuenta la muchacha dueña de la clínica que ellos todo en este momento lo tienen manual. Entonces, al tener los expedientes en digital, va a ser mucho mejor para ellos llenarlos y bueno, que uno pueda compartir el mismo expediente con el paciente, les va a ser mucho más eficaz el proceso de
bueno, de manejarlos. No tienen que buscar en un archivero, primero que todo, mucho más fácil. Nada más buscan el nombre de la persona y ya. La ventaja competitiva, bueno, lo que es la fisioterapia, hay muchas clínicas de fisioterapia. Con esto, bueno, ellos trabajan aquí en lo que es el sector de Concasa. En Concasa pueden haber más de, creo que 500,000 personas, si no me equivoco, muchas personas. Hay muchos edificios y ellos tienen muchos clientes, tanto así que yo los estoy llamando para llenar todos los documentos de nosotros y ellos están súper ocupados, que yo tengo que hablar con ellos a las 9 de la noche. Entonces les va a aumentar un montón lo que es la competitividad bueno, en su negocio. A ver, ¿qué más? No, así está bien, gracias. Bueno, Para está darle bien. oportunidad a los otros compañeros, Sí, disculpe, gracias. es que yo hablo mucho, bro. No se preocupe. El grupo 3, que me parece que era, vamos a ver, el grupo José Pablo. Sí, Profe, yo creo que ahí se confundió porque yo era Steven, el del 6, pero era el grupo 3 el de nosotros. Bueno, entonces sí. El Sí, ya primero que le está. preguntó. Ok, Ajá. ok. Es que no habían decidido quién era el contacto, entonces por eso todavía me confundo. Ok. ¿Quién es ese contacto? Aprovecho aquí y lo actualizo. Steven por los Barrantes. Ok. Vamos a ver. Voy a tener que ponerle los apellidos para no confundirme yo. Y entonces, en el grupo 6, Steven Arley, ¿cuáles elementos aplicarían para el proyecto de ustedes? Pues no necesariamente tiene que ser Steven, puede ser cualquiera del grupo. Sí, profe, el compañero empezó a hablar y no encontré cómo interrumpirlo. Pero, bueno, ahí no nos hemos reunido con el cliente, estamos esperando la respuesta de ellos, pero sí tenemos claro que tenemos que cumplir con todo lo que ellos soliciten. Ok, está bien. Listo. Abraham, ¿el de ustedes? ¿Cuál de esos elementos? Sí, profe, por ahí me escucha. Sí, lo escucho perfecto. Ok, pues básicamente nuestra justificación tendría que ver básicamente con lo que es mejorar la eficiencia, que el punto que tenemos ahí, mejorar la eficiencia, pues ya que básicamente al ser una actividad ganadera, agroindustrial, por decirlo así, y a un nivel bastante, bueno, a nivel de pymes, ¿verdad? A nivel de ser una pymes, pues todos los procedimientos son bastante manuales y aparte de que son bastante manuales, pues son procedimientos de cuidado, ¿verdad? Entonces queremos aportar con lo que es un poco de tecnología a lo que es a esta actividad, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Y el grupo de Denis? Bueno, en sí el proyecto es un sistema de control de ventas de bienes raíces. Entonces lo que yo estoy hablando con la jefa es que ellos no tienen ningún programa, ningún sistema, entonces vamos a aumentar lo que es la eficiencia, la ventaja competitiva, ya que muchos de estos bienes y raíces no tienen como un sistema. A lo que he visto, solo los bancos, que algunos, el BCR, el BAC, que tienen sistemas, pero ya como fuera de eso no hay, entonces vamos a aumentar lo que es la ventaja competitiva, alta productividad, vamos a enseñar lo que es, como todo antes era manual, ahora va a ser todo digital, mostrando las casas, los lotes, alquileres, lo que maneja la empresa. Todavía no sabemos en sí qué más maneja la empresa, porque como le comenté a la profesora, la jefa de esa empresa es de México, entonces está un poco difícil ahí la comunicación. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Okay, entonces, ¿por qué les pregunté esto? Porque si ustedes ven, acá ustedes van a desarrollar sistemas de información con diferentes enfoques. Entonces, pues en realidad a nivel mundial, en las diferentes empresas, hay sistemas de información con diferentes enfoques. Y bueno, hay algunos que permiten ahorro de costos, reducción de labores manuales, reducción de espacio físico. Entonces, muchos de los que nosotros desarrollamos en estos cursos están muy enfocados a esta parte, ahorro de costos y reducción de labores manuales. Ahora,
ustedes están acá para ser futuros ingenieros. Cuando nosotros estamos con la parte de ingeniería, si ustedes van a buscar en una bolsa de empleo, van a hablar siempre de que buscan un analista de sistemas. Entonces, yo aquí en esta sección siempre me paso a cuáles son los roles del analista de sistemas. Entonces, si ustedes ven por acá, dice que es un consultor, un experto en soporte, un agente de cambio, un investigador, evaluador, diseñador y optimizador de recursos. Entonces, siempre yo les digo, bueno, que de pronto cuando uno está pues en este asunto se convierte en alguien que en teoría debe saber de todo. Entonces, principalmente, siempre me gusta consultarles a todos y todas las que están en mi clase, cuál de estos roles que ven por acá desconocen o todos son familiares para ustedes. Si me dicen, no, profe, es que ya todos son, yo sé de qué me están hablando, entonces yo les digo, ok, perfecto. Si alguno es desconocido. Profe, ¿de qué se trata la agente de cambio? Agente de cambio es que normalmente cuando ustedes trabajan en una empresa y son asignados a un proyecto de X naturaleza, pues ese proyecto de una u otra manera va a afectar el negocio, va a afectar las personas que trabajan en esa área, va a afectar pues la vida laboral de la persona que va a usar el sistema. Entonces nosotros como dueños de un proceso de desarrollo de software vamos a ser una persona que va a impulsar el cambio y como ustedes son agentes de cambio deberían ser agentes de cambio positivos. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, supongamos que a ustedes les encanta programar el UI y la capa de presentación y los asignan a un proyecto donde van a trabajar el backend. Entonces ustedes como agentes de cambio no van a decir, ay no, qué pereza, este proyecto es aburridísimo, o no le voy a poner porque a mí no me gusta el backend, porque entonces la gente pues se va a indisponer. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como ingenieros y como agentes de cambio muy grande porque tenemos que transmitir esa seguridad para las personas que van a usar nuestro software. Otro ejemplo que siempre me gusta utilizar es, imagínense ustedes que ustedes están subidos en un avión en el aeropuerto y la persona que hace la revisión, no sé si han tenido la oportunidad de esa experiencia, o si no, ven por la ventana y hay una persona que está revisando y de pronto se filtra una conversación del piloto con esa persona y le dice, no, mira, yo medio lo revisé, tal vez llegue, tal vez no, pero sí, no sé, mándese. O sea, imagínense la confianza de uno que está subido en un avión. Entonces nosotros siempre tenemos que ser agentes de cambio positivos. A eso se refiere. Vamos a ir avanzando. ¿Y cuáles son las cualidades que, con gusto, que tiene que tener un analista de sistemas? Si me preguntan a mí, las dos primeras cualidades son las principales de un analista de sistemas y por ende de un ingeniero. Comunicador. Vamos a ver, en el pasado, cuando uno estudiaba ingeniería, mucha gente decía, es que yo quiero estudiar ingeniería porque no me gusta hablar con la gente, no me gusta la gente. Solucionador de problemas. Esa es la razón de ser de un ingeniero. Entonces, por lo tanto, para nosotros poder solucionar problemas, debemos ser capaces de comprender necesidades tecnológicas. ¿Qué busco de todos y todas en este curso? Que si ustedes están levantando requerimientos y su cliente les dice A, B, C, y ustedes, como futuros ingenieros, se dan cuenta que C está incorrecto, tienen toda la potestad para ser comunicativos y guiar al cliente en una mejor decisión. Muchas veces me dicen, profe, es que ya, y es que el cliente lo pidió así, yo lo pidió así. No, es una responsabilidad ética de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras asesorar a sus usuarios. Ellos no son expertos en tecnología. Entonces, esa es una labor que definitivamente estamos llamados a ejecutar. Dice que, y esto está muy relacionado con la parte de ética personal y profesional, la parte de disciplina, capacidad de coordinación. Entonces, si ustedes ven esas cualidades, son algunas de las cualidades que ustedes van a ir desarrollando a lo largo del curso y que se requieren para trabajar en este proyecto tan importante y pues para adquirir conocimientos que les van a ser muy útiles en su experiencia profesional.
Y si nosotros hablamos del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, ustedes saben que el ciclo de vida es análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y bueno, va de nuevo. Estamos acá en la etapa de análisis y diseño. ¿Qué pasa con el análisis y el diseño? Que el diseño es una consecuencia del análisis. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo, no sé, voy a decir cualquier nombre, Javier, analice tal cosa. Si estuviéramos en el aula, Javier toma un documento, se pone a leerlo y no me dice nada y pues en realidad Javier tiene razón. Está analizando el documento. Ahora, el diseño es la consecuencia. Yo como futuro ingeniero o ingeniera analizo un problema, pienso cómo lo voy a solventar y lo diseño. Lo diseño y luego lo programo para convertirlo en algo tangible. Por eso es una consecuencia del análisis. El análisis, por eso se llama análisis y modelado de requerimientos. El modelado tiene que ver con el diseño. Entonces nosotros vamos a hacer investigación preliminar, vamos a determinar los requerimientos y después vamos a diseñar la primera etapa del sistema. Ahorita estamos, esta semana y la otra, estamos en la investigación preliminar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Ya vamos a hablar de eso, pero lo que ustedes deberían hacer en estas semanas es conocer todo de sus sistemas. Si no conocen del negocio, o sea, por ejemplo, por ahí vi que hay gente de fisioterapia, gente de ganadería, gente de, vamos a ver qué más, qué hay por ahí, de bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes, todos los miembros del grupo, no se involucran en conocer ese negocio, no van a poder trabajar en requerimientos, no van a poder conversar con sus clientes y no van a entender lo que el cliente les dice. Entonces, si yo fuera ustedes, en semana 3 ya los que tienen proyectos ya deberíamos estar leyendo muchísimo de ese negocio, entender de qué se trata el negocio, entender cómo funciona una clínica de fisioterapia, entender cómo funciona el negocio de los bienes raíces, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte se llama investigación preliminar. Y estos son los otros elementos del ciclo de vida que se van a completar en los diferentes cursos de análisis. Si nosotros nos pasamos aquí a la unidad 2, en la unidad 2 vamos a hablar precisamente de qué es lo que se hace cuando estamos con el alcance del proyecto, cómo se hace una investigación preliminar y vamos a hablar del estudio de factibilidad técnica, operativa y económica. Entonces, cuando nosotros estamos planeando un proyecto, que fue lo que empezamos a hacer la semana pasada, necesitamos determinar el ámbito del proyecto. Aquí viene la explicación, aquí más abajo, con un detalle de las tareas. Yo voy a hablar acá con esta filmina. Me gusta poner ejemplos y hablar acá. Entonces, cuando nosotros determinamos el ámbito del proyecto, entonces, en nuestro caso, la etapa 1 de determinar el ámbito del proyecto es buscar un cliente que nos acepte. Es buscar a alguien que nos diga, sí, necesitamos, definitivamente, usted me va a ayudar a solventar un problema. Entonces, si yo me voy a los grupos, cada uno de los grupos está en un ámbito diferente, excepto el grupo de Eddie, que por ejemplo tiene un proyecto muy similar a uno de los grupos, que no recuerdo si es el de Abraham o el de Dennis, que es algo relacionado con ganado. Entonces, eso es el ámbito del proyecto. Una vez que nosotros determinamos esto, vamos a ver qué es el estudio de viabilidad o de factibilidad. ¿Qué significa la factibilidad de algo? Si ustedes fueran a comprar, vamos a ver, si en este momento quisieran comprar un Play 5, por decir algo, ¿qué factibilidad económica tienen ustedes de comprar un Play 5? Cuéntenme un par, quiero escuchar un par de comentarios. ¿Tienen factibilidad económica? Yo no tengo ni idea ni cuánto cuesta, solo he escuchado que es carísimo, pero entonces un par de personas que están acá tienen factibilidad económica para comprar un Play 5. O puede ser que tengan factibilidad económica, pero en la parte operativa no lo quieren, no lo necesitan en sus vidas. ¿Qué dicen? Dime, adelante. No, pero di que sí, yo me lo podría comprar, pero no me hace falta. Ya que he curado, compré el 4 apenas salió y no me gustó.
¿Ves? Entonces, Paul tiene factibilidad económica, pero operativamente le parece que no, o sea, que no lo necesita en su vida. ¿Alguien más quiere comentar algo relacionado con factibilidad? Profe, en ese caso yo creo que también uno puede tener factibilidad económica en el caso del Play 5, pero en este momento el mercado hace que no sea factible conseguirlo, porque creo que es bien difícil. Digamos, si uno no lo compró ya a tiempo, yo creo que ahorita salir a la calle a comprarlo a un precio justo no es factible. Totalmente de acuerdo. Quiere decir que ese proyecto tiene factibilidad económica, pero operativa no, porque operativamente usted pues no lo puede conseguir o es muy difícil de conseguir aunque tenga el dinero. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de factibilidad, muchas gracias por los aportes, chicos. En la vida real, muchos de los proyectos, si ustedes van a ver en el material es lo que yo estoy hablando. Muchos de los proyectos fracasan por no realizar un correcto estudio de factibilidad. Y cuando hablamos de estudios de factibilidad, hay muchísimos estudios relacionados con la naturaleza del proyecto. Entonces, no sé si ustedes están haciendo, si fuéramos ingenieros civiles o en construcción y están haciendo un puente, por ahí tienen que hacer estudios de factibilidad de aguas, de ambientales, de estructuras, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos estudios de factibilidad, si bien es cierto, son parte de un entregable del área de tecnología, los hacen personas expertas. O sea, si ustedes no van a hacer un estudio ambiental porque no son expertos en el área, entonces eso lo va a tener que hacer un ingeniero en sostenibilidad o alguien preparado para eso. ¿Qué sí tenemos que hacer nosotros como ingenieros en sistemas? Nosotros debemos estar en la capacidad de ver la factibilidad económica que va de la mano con la factibilidad técnica. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo decir, ok, este es el problema que queremos resolver. Lo vamos a resolver usando estas y estas herramientas. Para usar estas herramientas yo necesito capacitarme en esto y esto y esto. Y cuando terminemos, lo vamos a poner en producción en esa infraestructura. Y para todo eso se necesita dinero. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un proyecto y no hay dinero? Vamos a emplear muchas horas haciendo el proyecto que no vamos a poder poner en producción. Lo mismo pasa, ¿qué pasa en la parte operativa? Vamos a ver. ¿Ustedes saben qué significa la parte operativa de una empresa? ¿Están relacionados con ese concepto? Es importantísimo conocerle el concepto. Pues sí, bueno, sí. Dale, vamos. Yo considero que, digamos, vamos a ver, en la empresa que yo trabajo, se dedica al desarrollo de software. El área de operaciones tiene que ver, digamos, con que todo ese motor, digamos, toda la plataforma o la base para que la principal actividad de la empresa, que es desarrollar software, se pueda ejecutar. Entonces, por ejemplo, que las plataformas, los ambientes de desarrollo, la infraestructura esté operativa para que los desarrolladores, que son los que se encargan de la principal actividad del negocio, puedan realizar sus funciones. Excelente explicación. Y vamos a ponerlo en otro ámbito. Si ustedes, vamos a ver, vámonos a la clínica de fisioterapia. Es que estoy usando ese ejemplo porque es como bien fácil de entender. Si ustedes ven una clínica de fisioterapia o de lo que sea, ahí tenemos dos roles. Tenemos a los especialistas en fisioterapia, que son los doctores y los fisioterapeutas, y tenemos la persona que hace las citas, que nos cobra, etcétera. Entonces, esa persona es la que soporta todas esas actividades que no tienen que ver con el negocio, pero que sin ella definitivamente no funciona. Entonces, cuando hablamos de software, si nosotros no conocemos el proceso operativo, ¿qué significa el proceso operativo? Vamos a hablar del proceso operativo de sacar una cita para una cita de fisioterapia. Entonces, digamos, si yo quiero una cita, el proceso operativo que tengo que pasar es, primero, buscar un consultorio de fisioterapia. Después de que busco un consultorio, necesito conseguir un número de teléfono. Cuando tengo el número de teléfono, necesito buscar un horario
para sacar la cita y después de eso necesito confirmar la cita. Cada uno de estos pasos es un flujo de trabajo diferente y son hechos por una o varias personas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta a estas personas o este proceso operativo en el momento de instalar el software? Definitivamente, probablemente, el software va a fallar. ¿Por qué? No va a fallar porque el software está mal construido, no va a fallar porque no se instaló correctamente, va a fallar porque las personas no fueron consideradas para su operación. Entonces, si no las capacitan bien, no lo saben usar. Y si uno no tiene capacitación, tiende más a cometer errores y esto va a generar una desconfianza en el software porque de pronto dice que da errores que no son errores, sino es falta de capacitación de los usuarios. Entonces, ustedes no pueden trabajar en un software sin comprender todo este flujo de negocio. Entonces, yo siempre me gusta como darles tips a lo largo, tengo muchísimos años y muchos cuatrimestres de dar este curso. Entonces, ¿por qué fallan en el levantamiento de requerimientos? Porque se concentran los requerimientos en una sola persona y esa persona no da abasto. Porque los compañeros del grupo no entienden el negocio y yo entro a hacer preguntas y me dicen, no, profe, es que no ha llegado fulanito de tal. Esas cosas no pueden pasar. Si después de semana 4 esas cosas siguen pasando, la etapa de requerimientos va a ser algo muy triste y muy complejo. Entonces tienen que involucrarse todos y entender este proceso o flujo de negocio. Ahora, puede ser que su aplicación va a solventar estas áreas de negocio y esta no. Esto se va a seguir haciendo manual. Entonces hay que tener muy claro esos flujos de operaciones de la empresa. Entonces, para eso es que se elabora el estudio de factibilidad. Ahora, aquí nosotros hacemos un estudio de factibilidad light, solamente para que ustedes se involucren en un pequeño proceso de estudio de factibilidad. Cuando trabajan en grandes proyectos, se supone que los estudios de factibilidad los hacen de la manera más acertada y correcta, y si un estudio de factibilidad dijera que el proyecto no es viable, debería abandonarse. Pero cuando nosotros hablamos de un proyecto, voy a irme a un flujo por aquí, que está por aquí abajo, hablando del estudio de factibilidad. Entonces, nosotros cuando hablamos del estudio de factibilidad, un segundito, vamos a ver, aquí está toda la explicación que yo les estoy dando. Está por ahí, un segundo, que está más arriba. Un segundo. Cuando nosotros tenemos una idea, estamos aquí, esto era lo que estaba buscando. Eso genera un perfil y hacemos una prefactibilidad. Lo que estamos haciendo ahorita es una prefactibilidad. Ustedes me preguntan, profesora, ¿esta idea sirve, no sirve o whatever? Entonces estamos aquí en prefactibilidad. Cuando estamos en factibilidad, hacemos un diseño de factibilidad. Esto nos diría, ¿abandonamos el proyecto o lo postergamos? Si no pasa ninguna de estas dos cosas, nos vamos directo a ejecución, pero en la vida real, cuando vamos a esa ejecución es porque los riesgos son pequeños, porque no tenemos problemas operativos, ni de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a nuestra filmina por acá. Análisis de riesgos asociados al proyecto. Nosotros en este curso no vamos a hacer un análisis de riesgos profundo con cálculos ni nada, porque eso está más relacionado con la etapa de administración de proyectos. Ahí se supone que ustedes aprendieron a hacer análisis de riesgos detallados, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que ustedes sepan identificar cuáles son los riesgos que pueden ocurrir a lo largo de su proyecto. Vamos a trabajar en la estimación de costos, que esta es la factibilidad económica. Vamos a planificar, hacer una planificación del proyecto y asignar recursos a las diferentes etapas. Entonces, por acá viene, ¿qué es un anteproyecto? Es la primera versión que se desarrolla de un programa o de una norma. Y nosotros ya la semana anterior hablamos del documento de alcance y aceptación. ¿Cómo hacemos el anteproyecto? Obtenemos información del dominio del problema y del sistema actual.
Hacemos reuniones de recopilación. Ustedes deberían ya estar full en estas dos tareas. Identificar y revisar los objetivos del sistema para ya después empezar a pasar a la etapa de requerimientos de almacenamiento. Después nos vamos a identificar los requerimientos funcionales y no funcionales. En este momento ustedes no lo pueden identificar porque no los hemos visto a nivel de materia. Y después vamos a priorizarlos. Viene aquí como toda la explicación de cada uno de ellos. Cómo se hace para obtener información del dominio del problema. Eso fue lo que ya yo les comenté. Es hablar con los usuarios y comprender su negocio. Esto es la clave, comprender su negocio. No pueden trabajar en un proyecto. Aquí hay 22 personas sin comprender el negocio. Todos tienen que comprender el negocio en el que están trabajando. En la etapa de recopilación de requerimientos, yo a todos les he comentado, a todos y todas, que si bien es cierto, la entrega de minutas no corresponde a ningún entregable del curso, ustedes ya como una buena práctica de administración de proyectos deberían generar minutas para aquellos eventos importantes en la administración del proyecto. Empezar a hablar de los objetivos del sistema. Ojo, la semana pasada hablamos de esto. Objetivos ser específicos y ser medibles. Y empezar a identificar objetivos de almacenamiento de información. Que viene ya en la parte de revisar los requerimientos funcionales, que todo esto es un capítulo que vamos a hablar. ¿Cuáles son algunas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cuando estamos levantando información? ¿Cuál es el proceso básico de la empresa? ¿Qué datos utiliza o produce? ¿Cuáles son los límites? Que eso sería como el alcance. Y si en este momento hay algunos controles de desempeño. Esas son otras preguntas que nosotros tenemos que hacernos y debemos poder contestar. O sea, chicos y chicas, este material está aquí para apoyo de todas las labores que ustedes tienen que trabajar. Este no es un curso, siempre me gusta que ustedes salgan de un pensamiento que traen por ahí. No es un curso de llenar una plantilla, es un curso de comprender cómo se hace un proceso de análisis y diseño de requerimientos. Y ese proceso es sustentado en documentos que tienen que ser firmados, porque ese es nuestro entregable del proyecto. Cuando ustedes trabajan en un proyecto, a sus clientes hay que entregarles ciertos documentos. Entonces, pues estos son algunos de los que se entregan. En unas empresas se usan, en otros no. Entonces, estas son preguntas que ustedes tienen que hacerse para poder. Este tiene que ser su forro para trabajar con el cliente. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de estudio de factibilidad que vamos a hacer y después de eso yo les voy a explicar el siguiente entregable, que es el estudio de factibilidad. Aquí es donde se empiezan a traslapar entregables y donde todos tienen que trabajar como un equipo. Entonces, el estudio de factibilidad es el instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto. Y es la última etapa preoperativa o de formulación de proyecto. Entonces, si en el caso de un proyecto en la vida real, con presupuesto, etcétera, si este estudio de prefactibilidad sale malo, pues en teoría el proyecto no se debería llevar a cabo. Entonces, este es como el flujo que ya vimos. ¿Y qué debe conducir el estudio de factibilidad? Pues debe decir si el proyecto se va a dar a través de un estudio de mercado, la definición del tamaño, crear un modelo administrativo adecuado para el proyecto, estimar inversiones, fuentes de financiamiento, regulación de compromisos, etcétera. Ahora, ¿qué se espera del estudio de factibilidad? Abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente viable, conveniente, oportuno, mejorarlo o hacer un diseño definitivo con sugerencias y modificaciones. Hablemos de la factibilidad tecnológica y técnica. Aquí nosotros debemos considerar todos los elementos que tienen que ver con tecnología. Y vean lo que dice acá. Si se dispone de conocimientos y habilidades técnicos, si se tiene equipos para llevarlo a cabo, si existe la posibilidad de crearlos, implementarlos, etc.
Y es una evaluación de la tecnología existente en la organización. Entonces, cuando yo los pongo a hacer unos escenarios por ahí, ahora vamos a ver. Siempre me dicen, profe, pero el cliente ya me dijo que se hace en X, Y, Z. Sí, está bien, pero a mí me gusta que ustedes desarrollen esa capacidad de investigación. Entonces, aunque el cliente quiere A, B y Z, yo quiero ver qué otras propuestas hay por ahí. De pronto, si el cliente ve una propuesta, sea más atractiva que el X, Y, Z que ya ellos querían. Y ha pasado en este curso. Entonces, tenemos que identificar, tenemos el problema, identificar el modelo de negocio, cuáles son los aspectos negativos y positivos de la situación actual del negocio, estudiar el entorno tecnológico del cliente y documentarlo. Este es un ejemplo de una manera de hacer un estudio de factibilidad técnico con la parte económica de una vez puesto. La parte económica que vamos a hacer aquí es un mapeo de todas las cosas técnicas que ustedes ocupan, ponerles precio para saber cuánto debe ser la inversión para sus proyectos. Ahora, hablemos de la factibilidad operativa operacional. Dice que tiene 4 puntos importantes. Y yo se los voy a resumir, obviamente no les voy a leer todo esto. Cuando hablamos de factibilidad operativa operacional, ustedes tienen que entender este proceso de negocio y cuáles son los actores que hacen cada uno de este proceso de negocio. Entonces, ¿quién es el que agenda las citas? La secretaria. ¿Quién es el que ejecuta las citas? El fisioterapeuta o, no sé, el asistente, el auxiliar. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los pasos que se hacen en cada uno de estos procesos y quién los hace, porque esas personas son las que probablemente van a necesitar capacitación para usar un sistema. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta en la parte de la factibilidad operativa. ¿Y qué necesitamos? Presentar una estructura actual de la organización, un organigrama, identificar el proceso actual, identificar cómo impacta el sistema en la organización. Si antes todo era manual, ahora todo es automático, semiautomático, etcétera. Documentar el impacto del sistema y la lista de tareas impactados con el sistema. Esos son como los pasos que hay que hacer. Y la parte de la factibilidad económica es ya ponerle precio a lo que dijimos que a la parte técnica le ponemos números. De aquí viene como los elementos a los que hay que ponerle números. Entonces, en realidad, la teoría de esas dos unidades es bastante light. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita en este momento es que voy a explicarles el entregable de la semana 6, que es el estudio de factibilidad. Lo voy a dejar como una grabación aparte, igual, para que no tengan que estar consultando pues toda la grabación tan larga. ¿Hay preguntas con respecto a la teoría? Por ahora todo claro, profe. Okay. Bueno, solo una preguntilla, bueno, más que todo. Claro. Viene más como, entonces, nosotros tenemos de hablar con el cliente vieras y que se si le él corta. tiene unas ideas, tal vez, perdón, profe, es que el internet me está fallando, me escuché. A ver, es que lo escucho, me habla, pero es todo cortado, entonces no le puedo entender muy bien. Bueno, en lo que regresa Eddie con la consulta, ¿alguna otra consulta adicional? ¿O todo súper clarísimo? Vamos a ver. Pensé que era Eddie. A ver, no, sí, dice que... Si no, no importa. Ahora, por ahí ahora, si mejora el internet, ok, no hay problema, Eddie. Listo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hablar del estudio de factibilidad que ustedes tienen que elaborar de sus respectivos proyectos.